Guzolando, un bovino resistente y adaptable con alta producción de leche. ¿Está interesado en mejorar el rendimiento de producción de leche del Guzolando? Si es así, está en el lugar correcto. En este video, hablaremos de todo lo que necesitas saber sobre el rendimiento en la producción de leche del Guzolando. Desde una introducción básica hasta las preguntas frecuentes, cubriremos todo lo que necesitas saber sobre este tema. El Guzolando es una raza de ganado de doble propósito, criado para la producción de leche y carne. Es una raza relativamente nueva, creada mediante la cruza de ganado Gujarati Holstein. El Guzolando es una raza popular en América Latina, especialmente en Brasil y Colombia, debido a su alta producción de leche y su capacidad para adaptarse a las condiciones climáticas de la región. ¿Por qué es importante el rendimiento en la producción de leche del Guzolando? El rendimiento en la producción de leche del Guzolando es importante por varias razones. La producción de leche es la fuente principal de ingresos para los productores de leche. Un mayor rendimiento en la producción de leche significa más ingresos para el productor. La producción de leche es importante para la seguridad alimentaria. La leche es una fuente importante de proteínas y nutrientes para los seres humanos. El rendimiento en la producción de leche es un indicador importante del bienestar animal. Si un animal no está produciendo suficiente leche, puede ser un signo de que está enfermo o no está siendo alimentado adecuadamente. Factores que influyen en el rendimiento en la producción de leche del Guzolando. El rendimiento en la producción de leche del Guzolando está influenciado por varios factores, incluyendo genética. La genética juega un papel importante en la producción de leche del Guzolando. Los animales con mejores genes para la producción de leche tienen un mayor rendimiento. Nutrición. La nutrición es un factor clave en la producción de leche del Guzolando. Los animales deben tener una dieta equilibrada y adecuada para producir suficiente leche. Manejo. El manejo adecuado del ganado es esencial para maximizar la producción de leche. Los animales deben ser manejados adecuadamente, tener acceso a agua limpia y estar libres de estrés. Sanidad. La salud del ganado es importante para la producción de leche. Los animales enfermos no producen tanta leche como los animales sanos. Medio ambiente. El medio ambiente en el que se encuentra el ganado también influye en la producción de leche. El clima, la temperatura y la humedad pueden afectar el rendimiento en la producción de leche. Mejores prácticas para mejorar el rendimiento en la producción de leche del Guzolando. Aquí hay algunas mejores prácticas para mejorar el rendimiento en la producción de leche del Guzolando. 1. Selección de animales. Para mejorar el rendimiento en la producción de leche del Guzolando, es importante seleccionar los animales adecuados. Debe seleccionar animales que tengan una buena genética para la producción de leche. También debe seleccionar animales que estén en buena salud y que tengan un buen temperamento. 2. Nutrición adecuada. Una nutrición adecuada es esencial para mejorar el rendimiento en la producción de leche del Guzolando. Los animales deben recibir una dieta equilibrada y adecuada que proporcione los nutrientes necesarios para producir suficiente leche. Debe asegurarse de que los animales tengan acceso a agua limpia y suficiente. 3. Manejo adecuado del ganado. El manejo adecuado del ganado es esencial para maximizar la producción de leche del Guzolando. Los animales deben ser manejados adecuadamente para minimizar el estrés. Debe asegurarse de que los animales tengan suficiente espacio y que estén alojados en un lugar limpio y seco. 4. Buenas prácticas de ordeño. El ordeño es un proceso importante en la producción de leche del Guzolando. Para maximizar la producción de leche, es importante seguir buenas prácticas de ordeño. Debe ordeñar a los animales a la misma hora todos los días y asegurarse de que el equipo de ordeño esté limpio y en buenas condiciones. 5. Control de enfermedades. El control de enfermedades es importante para maximizar la producción de leche del Guzolando. Debe asegurarse de que los animales estén vacunados y de que reciban atención veterinaria adecuada si están enfermos. También debe asegurarse de que los animales estén alojados en un lugar limpio y seco para minimizar el riesgo de enfermedades. Rendimiento en la producción de leche del Guzolando. El rendimiento en la producción de leche del Guzolando varía dependiendo de varios factores, como la genética del animal, su edad y su nutrición. En general, los Guzolando tienen un alto rendimiento en la producción de leche, produciendo hasta 6.000 litros de leche por año. El rendimiento en la producción de leche del Guzolando puede mejorar con una nutrición adecuada, un manejo adecuado del ganado, buenas prácticas de ordeño y el control de enfermedades. Preguntas frecuentes. Aquí hay algunas preguntas frecuentes sobre el rendimiento en la producción de leche del Guzolando. 1. ¿Cuánta leche produce un Guzolando? Los Guzolando pueden producir hasta 6.000 litros de leche por año. 2. ¿Cómo puedo mejorar el rendimiento en la producción de leche del Guzolando? Para mejorar el rendimiento en la producción de leche del Guzolando, debe seleccionar animales adecuados, proporcionarles una nutrición adecuada, manejarlos adecuadamente, seguir buenas prácticas de ordeño y controlar las enfermedades.
3. ¿Qué tipo de nutrición necesita un gusolando para producir suficiente leche? Un gusolando necesita una dieta equilibrada y adecuada que proporcione los nutrientes necesarios para producir suficiente leche. La dieta debe contener una cantidad adecuada de proteínas, carbohidratos y grasas, así como vitaminas y minerales. 4. ¿Cómo puedo asegurarme de que los animales estén alojados en un lugar limpio y seco? Debe proporcionar un lugar de alojamiento limpio y seco para los animales. El lugar de alojamiento debe ser limpiado regularmente para mantenerlo libre de suciedad y desechos. También debe asegurarse de que haya suficiente ventilación y que los animales tengan suficiente espacio para moverse. 5. ¿Por qué es importante ordeñar a los animales a la misma hora todos los días? Es importante ordeñar a los animales a la misma hora todos los días para que su cuerpo se acostumbre a producir leche en un horario específico. Esto ayuda a maximizar la producción de leche y a mantener una rutina saludable para los animales. 6. ¿Qué enfermedades afectan a los gusolando y cómo puedo controlarlas? Algunas enfermedades comunes que afectan a los gusolando incluyen la mastitis, la fiebre aftosa y la neumonía. Para controlar estas enfermedades, debe asegurarse de que los animales estén vacunados y de que reciban atención veterinaria adecuada si están enfermos. También debe asegurarse de que los animales estén alojados en un lugar limpio y seco para minimizar el riesgo de enfermedades. Conclusión. El rendimiento en la producción de leche del gusolando es importante para maximizar la producción de leche y mantener una operación ganadera saludable. Para mejorar el rendimiento en la producción de leche del gusolando, debe seleccionar animales adecuados, proporcionarles una nutrición adecuada, manejarlos adecuadamente, seguir buenas prácticas de ordeño y controlar las enfermedades. Al seguir estas mejores prácticas, puede asegurarse de que sus animales produzcan suficiente leche de alta calidad. Recuerde, el rendimiento en la producción de leche del gusolando depende de varios factores y puede variar de un animal a otro. Es importante monitorear el rendimiento y ajustar su estrategia según sea necesario para maximizar la producción de leche y mantener una operación ganadera saludable.